Traído a tu casa, Señor. Nos has congregado de distintos puntos para adorarte en espíritu y en verdad, Señor, para poder regocijarnos en las cosas grandes que tú haces, y porque esto está en nuestras almas grabado profundamente, y es, Padre, el estar contigo, el tener comunión contigo, Padre, el buscar de tu presencia. Allí en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, como lo dijo tu siervo el salmista, Padre. Bendícenos en esta noche, háblanos por tu palabra, rompe barreras, reprende toda obra satánica. Todo el que está luchando y peleando grandes batallas en la fe pueda recibir estímulo, pueda recibir fortaleza, Padre, y que su fe aumente y se robustezca a través de tu palabra, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos mandan saludos a Panamá? Se oyó con ganas. Gloria al Señor. Allá los esperamos, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Libro de Isaías. Y vamos a ir al capítulo 36. Capítulo 36. Y leo para ustedes unos versículos empezando en el 13, gloria al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías, diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín? ¿Libraron Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pueden sentarse. El tema que quiero presentarles en esta noche con la ayuda del Señor es debilidades que deben ser fortalecidas. Debilidades que deben ser fortalecidas. Obviamente, Israel y su rey Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, gloria a Dios, no tenían fuerza para poder resistirle al gran rey de Asiria, porque de verdad era el gran rey de Asiria. También se le llamaba rey de reyes, o sea que era un gran rey. No solamente era el título, es que lo había demostrado a través de su historia,
porque en particular Sennacherib era un enorme y gran conquistador de naciones. Esa era su característica. De hecho, en un tiempo Asiria, tiempo lejano a este que menciona aquí, fue un imperio de carácter mundial. Y este es un propósito que querían siempre los reyes, llevar a estos gobiernos o a estos reinos que ya habían tenido un pasado de estas grandes dimensiones, llevarlos a otro periodo de igual fuerza o más. Y estos reyes de Asiria buscaban la hegemonía en aquel mundo antiguo y por eso se dedicaban a conquistar naciones. Eran conocidos como grandes expertos en la guerra, especialmente para vengarse de los enemigos y humillarlos. Usaban toda clase de torturas en aquel tiempo, torturas terribles, como desollar viva a la gente en el desierto hasta que murieran, como clavar en estacas a las personas para hacer ver a los demás que venían el poder y la crueldad de los propios asirios, de manera que así infundían temor y la gente se rendía ante ellos en lugar de empezar a pelear. Es decir, no se atrevían ni a empezar a pelear contra estos reyes de Asiria. Sumado a otra estrategia, la estrategia psicológica de la guerra que se usa, es una estrategia que aún hoy se usa. Cuando los gobiernos, por decirlo así, enseñan los músculos de su reino, de su país, de su imperio a los demás, como quien dice: no se metan conmigo que les va a ir mal. El rey de Asiria mandaba cartas y mandaba ayudantes cercanos de él, como estos Rabsacés, a que intimidaran a las personas en los reyes o los reinos que iban a conquistar. Los intimidaban con cartas, con amenazas, con cosas que tenían que ver con su historia, para echárselas allí a la cara y decirles que no podían confiar en lo que confiaban, porque ellos habían superado a los que habían confiado, por ejemplo, en sus dioses o en sus reyes, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Sumado a esto, hay que pensar en el número de soldados que tenían. Era un ejército apabullante. Ellos no mandaban una compañía a pelear por ahí, no, iba todo el ejército. Y al lado de un país como Israel, que tenía un ejército, al lado del ejército asirio, pues eran insignificantes, hermanos. Es como si fuera una pelea de 1 contra 100 o 1 contra 500. Es imposible pensar en una victoria. Así era el ejército asirio, una amenaza que diríamos nosotros hoy es comparable, por lo menos en sombras, con nuestro enemigo el diablo, que tiene multitud de demonios a su mando y que puede mandarlos y puede enviarlos con palabras desalentadoras, aprovechando e inflando situaciones ya difíciles dentro de un pueblo. Por ejemplo, nuestras pruebas, nuestros problemas, nuestras crisis, el diablo es capaz de inflarlas. Además de eso, de querer convencernos de que es imposible pelear con él, de que no vamos a poder alcanzar la victoria. Acordémonos que estamos peleando contra un reino de tinieblas. Es una batalla continua, hermanos. No es una batalla simple. Nosotros pertenecemos al reino de la luz. Y desde que nos convertimos
estamos plantados en el campo de batalla. Pero el enemigo ataca, el enemigo no pierde el tiempo tampoco. Él procura en forma sigilosa y otras veces en forma abierta socavar nuestras bases y procurar que nosotros dejemos nuestra fuente de poder y fortaleza, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ya está estableciendo un campo de batalla. Ya está diciendo que habrá guerra, que habrá persecución, que habrá intentos del mundo de las tinieblas contra nosotros como pueblo de Dios. Ya lo está diciendo. El Señor no nos está ocultando que esta vida y este camino es para gente valiente, porque un cobarde no aguanta ni el primer round. Va a salir huyendo con solo que sienta el viento del ataque satánico. Ya no pega muy duro, mejor voy que busque a otro, yo no puedo. Hermanos, nunca diga yo no puedo. Usted lo puede todo en Cristo. Aunque el enemigo a veces nos puede atrapar en un sentido y ponernos en una condición crítica, pero eso es lo que hace que el diablo se envenene más, porque puede estar atacando a un cristiano a tal punto que lo tiene contra el suelo, pero siempre oirá un aleluya, un gloria a Dios. Siempre oirá ese creyente decir: Señor, sigo confiando en ti, sigo esperando en ti. Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante. Esas expresiones de fe, hermanos, aunque en la debilidad de la prueba, ejercen una presión contra el diablo y tendrá que huir de nosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros, nos dice el apóstol Pedro. Y es una gran verdad. El pueblo de Israel tenía debilidades. De hecho, podemos contar muchas, pero vamos a hablar de unas 2 o 3, porque el tiempo sé que es corto. Israel era débil al lado de Asiria. Ezequías era un rey débil al lado de Sennacherib, hablando en términos humanos. Todas esas eran brechas, eran debilidades que podía interpretar perfectamente así el rey Sennacherib de Asiria. Pero entonces Ezequías empieza a tapar las endijas, empieza a cerrar los portillos. Eso es importante, usando recursos que han sido siempre dispuestos para el pueblo de Dios. Recursos que tenemos hoy en día tan válidos y tan vigentes como en el tiempo de Ezequías y mucho tiempo atrás también, porque siempre Dios ha tenido gente que le sigue, gente que cree en Él. No importa lo que acontezca, Dios siempre tiene gente que le sigue. Pueden decir gloria a Dios. Gracias al Señor porque le seguimos. Lo primero que hizo Ezequías fue no decirle a su ejército: preparen, afilen sus espadas, trabajen sus escudos, fortalezcan sus armaduras. No, les dijo, y lo hizo él: vamos al altar de Jehová. Fue lo primero que hizo el rey Ezequías. Acudió a Dios en oración. Y allí dice la Biblia que oró intensamente a Jehová. Yo les decía un día de estos que el clamor a veces hay que hacerlo. No simplemente una oración, sino un clamor.
El clamor que sale de un alma, hermano, que está en una condición tal que reconoce que el único que puede sacarlo del hoyo cenagoso es el Señor. Hay oraciones que no se oyen y son válidas, son buenas. Hay oraciones que no son tan estrepitosas y no es que pierden valor, pero hay ocasiones en que el alma misma lo obliga al creyente a elevar un clamor potente en la presencia del Señor. Acude, se mete con Dios y puede hasta gritar todo lo que quiera. Cuando se clama, se grita. Nadie clama hablando en cuchicheos, no. El clamor es algo que se hace gritado ante Dios. Señor, ayúdame. Tal vez no puedes hacerlo en la calle. En una oración suave se puede hacer en la calle, en el bus, donde quiera puede uno orar. Claro, el clamor, si usted se pone en media calle a hacer un clamor, pues van a mandarle la Cruz Roja a ver para dónde se lo llevan. Alabado sea el Señor. Porque la gente del mundo no entiende esto, pero usted debe tener algún lugar. Yo tengo el mío. Yo tengo mi montecito, gloria al Señor. Y yo sé cuando voy necesito clamar y necesito como vaciar el alma de penas, de crisis, de cargas, y que sé que el Señor es el único que puede llevarlas. Y qué lindo es, hermano, cuando uno puede clamar. Y he visto respuestas de Dios tremendas al clamor verdadero a su presencia. Esto lo sabía bien Ezequías, por eso fue al altar. Además de eso, agarró las cartas, porque esto que leímos son una carta, o son parte de una carta que le manda Sennacherib a Ezequías. Y entonces esa carta, hermano, contenía todas estas blasfemias y otras más que no leí. No leí todas las blasfemias, pero las que leímos son suficientes para ver la maldad que había en el corazón de este hombre Sennacherib y sus conceptos obviamente erróneos acerca del Dios de Israel. No se puede andar retando a Dios. No se puede andar desafiando a Dios. Amigo querido, amigo allá en el mundo, si me puedes oír donde quiera que estés, no se puede desafiar a Dios, es peligroso. Ahora, Dios no va a atender el desafío de cualquiera ni de todos. No, Dios no ocupa eso su tiempo, hermano. Dios no va a, que aquel que lo insultó, Dios le va a caer encima. No, hermano. Mire, como yo digo, tanto rayo que se desperdicia. Solo con eso acomodaría a Dios a mucho impío que como que quiere desafiar a Dios, pero Dios no lo hace. Deja que los rayos caigan en otro lado, ¿no? Pero a veces Dios los recoge como un ejemplo, ¿no? Como para dar una lección. Hubo uno que dijo que maldecía al pueblo de Israel y lo dijo públicamente como si estuviera diciendo la gran cosa, totalmente ebrio de poder, su ego más inflado, hermano, que cualquier globo en esta tierra. Se quería reventar de inflado y habló contra Dios y dijo algo que es un negocio, es un asunto de Dios. Y maldijo repetidamente al pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel, no es que todos los judíos son de Dios y que cuanto judío que usted encuentre, usted dice este es un hombre de Dios. No. Es más, ni la nación misma de Israel ahora es la que Dios redimirá en el tiempo cuando Él complete su obra con Israel. Será un residuo después de pasarlos por el colador y que la mayoría de Israel, la mayoría perezca por su pecado, porque también son pecadores igual que cualquiera. Pero la nación misma tiene una promesa
que no tiene límite. Dios dijo: esta bendición será para mi pueblo. ¿Cuál es la bendición? Una tierra, una multiplicación sobre la tierra, una bendición material que los acompañará. Dígame si no somos testigos de estas cosas. Encima de que ha sido el pueblo más perseguido en el mundo. No ha habido pueblo más perseguido que el pueblo de Israel, y por lo tanto ha sufrido lo indecible, en muchos casos como castigo de Dios sobre ellos. O sea, Dios no le pasa la mano que tú porque eres judío. No, si eres judío y no aceptas a Cristo, te pierdes igual que cualquier otro que no es judío. Pero el plan de Dios con la nación es otra cosa. Dios lo ha dicho, Dios lo ha prometido, y por eso Israel existe como nación. Si no, ya se la hubiera tragado la tierra y la historia hace mucho tiempo. Acuérdense que estuvo 2500 años fuera de su tierra, sin poseerla. ¿Qué pueblo ha estado fuera de su territorio? No 2500 años, 500 años, y ha seguido existiendo como nación. Muéstreme uno, no existe. Los cartagineses fueron un pueblo que competía con el imperio romano en el tiempo en que Roma se levantaba como imperio. Los cartagineses, que se cree que estaban allá por la costa de África, eran un pueblo poderoso en la guerra porque habían aprendido algunas cosas, entre ellas hacer barcos en serie. Eso de hacer cosas en serie no es de ahora nada más, eso no se conocía. Estos cartagineses idearon la forma de construir barcos, como quien dice, de un día para otro, porque encontraron esa clave de hacerlos en serie, todo numerado, todo marcado. Así que tenían los montones, las rumas así de las maderas para los barcos y todos los otros implementos, y ya eso estaba numerado. Ellos agarraban, saca de aquí, tan, armaban. En un momentito tenían los barcos que les habían hundido antes en la guerra. Esto no lo hacía nadie. Eso les dio la clave para ser contendientes de Roma, en un tiempo en que Roma nadie contendía con ellos. Sin embargo, cayeron. ¿Y dónde está la tierra de los cartagineses? Les digo que nadie sabe exactamente dónde estuvo esa ciudad de Cartago. Nadie lo sabe. La original, ¿no? Yo sé que en Colombia hay un Cartago, pero ese no es. Nadie sabe dónde están, y menos los cartagineses. Se perdieron, se diluyeron. Pero los judíos están ahí, hermano. Hay judíos y Coca-Cola en todo el mundo, muy comunes. Y por cierto que se levantan económicos, porque son trabajadores también, no hay que quitarles eso. Tenía un hermano que hablaba mucho contra los judíos. No, que los judíos vienen y se roban. Le digo, ¿te han robado algo a ti? Me dijo, no, lo que yo sé es que te han dado trabajo para la empresa que tú tienes, porque yo sé. Tenía una empresa de muebles y le vendía a los judíos y ellos le compraban. Si no te gusta el precio que te dan, pues no les vendas. Pero si te pones a maldecirlos, vas a tener problemas. Se lo dije, vas a tener problemas. Y él blandía el brazo de él, como dándole fuerza a su contrariedad contra los judíos. Y yo le dije, ten cuidado con ese brazo, ¿ah? Bueno, por ahí empezó la cosa, hermano. Yo no quería que eso se cumpliera, yo solo lo dije así como una advertencia. Pues ese brazo que él usaba mucho para darle énfasis a lo que decía, fue por donde empezó su enfermedad. Bueno, lamentablemente mi hermano ya no existe. Lo mismo que este sujeto que maldijo a Israel. Mire, hermano,
Cualquiera puede estar en contra de la política de Israel, cualquiera, y no hay ningún problema. O sea, en contra de la política que sigue Israel, perfecto. Pero cuando usted dice maldito, ya no está hablando algo en términos políticos, está metiéndose al terreno espiritual. Y aquel que dijo que serían benditos, que la simiente de Abraham sería bendita perpetuamente, te estás metiendo con él porque él dice que son benditos y tú estás diciendo que son malditos. Esa no es nada de política, no quiere decir nada, no es una expresión política, sino espiritual. Especialmente en un hombre político como era aquel. Y ya ustedes saben, no quiero seguir hablando de esa persona, no vale la pena. Pero fue destruido por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este hombre insultó a Dios con sus blasfemias. Este hombre, Sennacherib, se dedicó a intimidar al pueblo de Israel, hablándoles que Dios no era fuerte para vencerlo a él, y viene poniendo parangones diciendo: bueno, ¿qué pasó con los dioses de aquel pueblo de Samaria, que era conocido de Israel, y otros pueblos? ¿Qué pasó con los dioses de ellos? Ellos decían que sus dioses los iban a librar, pero nosotros los destruimos a ellos y destruimos sus dioses. Y le menciona nombres. Pero entonces es allí donde él fortalece otra debilidad. Agarra las cartas, todas las cartas de amenaza y de blasfemia, y las extiende así en el altar de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y sí, le dice: Señor, esto es verdad, esto que dicen las cartas de que él ha conquistado tal nación y que ha matado a su gente, que ha destruido su ejército y que ha destruido a sus dioses, eso es verdad. Pero recuerda, Señor, que esos no eran verdaderos dioses, eran ídolos, no eran dioses. Y llamó a Dios a que desnudara su mano e hiciera algo a favor del pueblo, porque no era cualquier Dios, sino Jehová de los ejércitos. Es bueno fortalecer nuestras defensas, hermanos. Aquellas debilidades donde el enemigo puede aprovecharse, cerremos el portillo. Digámosle: diablo, no entras por aquí, no entras, no voy a permitirte entrar. El creyente tiene voz de mando porque Dios le ha dado autoridad. Y podemos reprender demonios. ¿Cuántos aquí saben que se pueden reprender demonios? Y se puede pelear contra el enemigo, que hablando en términos de tú a tú es mucho mayor que nosotros, pero no más grande que nuestro Señor Jesucristo. Fortaleció todas las defensas y todas las brechas y debilidades, y es así que él declara una fe en Dios, y Dios honra esa fe. Honra esa fe. Y estaba el ejército acampado para entrar a invadir a Israel, a Jerusalén, el ejército asirio, y se habían extendido por todo el campo alrededor, llenaban todo, solo esperaban la orden del rey para caer encima y destruir Jerusalén. La Biblia dice que esa noche Dios envió un ángel, uno nada más. Y dice un ángel. La palabra ángel pues es lo más sencillo que hay en los seres celestiales, ¿no? Un ángel quiere decir un mensajero de Dios, claro está, un ángel. Entonces podríamos hasta pensar que era un mensajero celestial. No era
ni siquiera el arcángel Miguel, que es un general de los ejércitos de Dios, no era el arcángel Gabriel, creo que era un arcángel también Gabriel, o es un arcángel, y habrán otros muchos, no crean que solo esos dos existen, hay muchos arcángeles de Dios que comandan las fuerzas celestiales y que están al lado y alrededor del Dios Todopoderoso. Él escogió al que, me perdonan esta comparación, al ángel que hacía los mandados, al ángel que iba en su bicicletita celestial, ¿no?, a dejar los paquetes aquí y allá. El mensajero. Esto que estoy diciendo es una hipérbole para hacer énfasis que no era ninguna jerarquía celestial. Un ángel es como el que lo va a amarrar cuando amarren al diablo y lo lancen al abismo. ¿Quién será? Un ángel, no un arcángel, no un serafín, no, un ángel, un mensajero. El hermano Ortiz decía: y si me manda a mí, lo amarro. Gloria a Dios. Eso fue lo que envió el Señor. Y este ángel se paseó por ahí, por el campamento. Fueron cuestión de tal vez minutos, pero no cogió toda la noche, ni siquiera minutos de esa noche. Solo se paseó por ahí. ¿Qué hizo? No sé, pero él tenía una comisión: acaba con ellos. En la mañana, cuando se levantaron los capitanes de Sennacherib a seguir insultando a Dios y a seguir humillando e intimidando al pueblo y al rey Ezequías, los capitanes le dieron la voz de mando que se pusieron de pie y nadie se movió. Cuando fueron a ver, todo el campo estaba lleno de muertos. Todo el campo. Más de 170,000 cadáveres, con sus armaduras, sus cascos, todo su armamento, espadas, escudos, armados todos. Pero ninguna arma de esas sirvió de nada, porque a un muerto no se le puede servir ninguno de estos implementos. Dios puso su mano, envió su angelito. Imagínense usted, hermano, cuando Dios tiene millones de ángeles. Así da la Biblia el número de ángeles que sirven delante de Dios. Millones de millones. Ese número para nosotros no puede ser familiar. Ahora mismo hay ¿cuántos habitantes en la tierra? 8,000 millones. 8,000 millones. No llega ni a 100,000 millones. Pero de ángeles hay millones de millones. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? ¿Quién podrá ganarle una batalla al Dios de Israel? ¿Y quién podrá ganarle una batalla a la iglesia de Cristo, que tiene su mirada y su fe en el Dios vivo? Hermano, no tema, el Señor está con nosotros. Y si usted sabe que está en las filas del Señor y usted se está esforzando con Dios para andar con Él, para obedecerle y para servirle, no tema, no tema. Aunque el diablo venga con lo que venga, el Señor te dará la victoria. A su nombre. Pero hay que fortalecer debilidades. Cuando el diablo no puede en una forma rampante y de frente, busca entonces cómo llegarte por los lados. Busca por dónde atacarte, como atacó a Ezequías, este hombre de Dios, que ganó esta gran batalla porque Dios estuvo con él. Gloria al Señor.
pero luego Ezequías se enferma. Todos sabemos esa situación bíblica. Ezequías se enfermó, gloria al Señor, y Dios le ministra a través del profeta Isaías. Y usando un método divino, Dios le sana de su enfermedad. Pero parece que eso lo dejó un poquito tambaleante, hermanos, gloria al Señor. Y llegó el momento en que se debilitó en la fe. Llegó un momento en que no se mantuvo a la altura, a pesar de esa experiencia anterior que fue verdaderamente demoledora, y a pesar de la bendición de que Dios le añade años de vida. Le dijo: te doy 15 años más, porque le dijo: arregla tu casa porque morirás. Mejor se lo hubiera llevado, porque uno ve lo que pasó en esos 15 años. Solo el nacimiento de Manasés, el hijo de Ezequías, que fue el peor de los impíos que gobernaron a Israel, mejor no hubiera nacido. Y encima de eso gobernó 52 años, hermano Henao. ¿Quién aguantaba 52 años de un gobierno como el de Manasés, que llegó hasta matar al profeta Isaías, aserrándolo en dos? Una cosa terrible. Eso sucede en esos 15 añitos. Pero algo sucedió también, gloria al nombre del Señor, y es que el diablo quería extender esa brecha que había abierto, gloria a Dios, y empezó a usar la sutileza, porque de pronto, como él estaba enfermo grave y Dios lo había sanado, vinieron a visitarlo reyes conocidos o amigos, y llegaron a Jerusalén a visitar a Ezequías por su enfermedad, entre ellos algunos de Babilonia. Y cuando llegaron los babilonios ahí, Ezequías no testificó nada. Llegaron y le dijeron: supimos que estabas enfermo, pero nos alegramos que ya esté mejor. No se vio un Ezequías que levantara allí su voz y dijera: sí, gracias a mi Dios Jehová de los ejércitos, Él fue el que me sanó, Él fue el que hizo el milagro en mí y me dio 15 años más. Qué testimonio más lindo hubiera sido, ¿no? Yo conocí a un pastor que Dios le dio 15 años más. Eso es lo que él dijo. ¿De verdad? Porque yo esperé ver un ancianito. Él era un gran hombre de Dios. Era un gran hombre de Dios, muy usado por el Señor en grandes milagros y sanidades. Y entonces pues llegó ya a una edad, estamos hablando de como de 80 años, y clamó al Señor y Dios le dio. Él testificó, yo estaba ahí 15 años más. Pero cuando yo vi a ese varón, yo dije: este es el hermano fulano de tal. Y sí, hermano, él es. Pero este es un joven. Yo esperaba ver aquí un señor así ya encorvado y todo maltrecho. Entonces fue cuando supe que el Señor le había extendido unos años de vida. Y lo vi. No le estoy diciendo que fuera un joven, pero digo, en términos de una persona entre 60 y 80 años, cambia mucho, gloria a Dios. Y en lugar de haber avanzado hacia los efectos de la vejez, había retrocedido. O sea que su testimonio era observable, se podía comprobar. Y él dijo: Dios me sanó de mis enfermedades también, y me ha dado estos años, me los ha dado estando yo sano ya. Estoy sano. Dios hace esos milagros, hermano. Algunos dicen: no, eso sucedía en los tiempos de la Biblia. No, ¿quién le ha dicho a usted, hermano? Todavía Dios sigue haciendo milagros. Dios es grande, Dios es poderoso. Solo hay que creer y confiar en Él, y Dios hará. En el caso de Ezequías, es el único hombre de Dios en la Biblia
que Dios le dio esa bendición. Fue él el escogido para eso, y gloria al Señor por eso. No es que ahora usted se va para su casa y le dice: Señor, dame 20 años más, ve a ver cómo haces con mi presión y con el azúcar mío. No, eso no es así, ¿verdad? Tiene que cumplir también algunos propósitos. A veces yo creo que lo mejor es aceptar lo que Dios dispone. Si Dios dispone llevárselo a usted o a mí, pues gloria a Dios, hermano, vamos para adelante. Vamos a estar mejor allá que aquí. Claro, la muerte no se va a dar la bienvenida ni a agarrarla con una sonrisa de todos los dientes. No. A todo el mundo le causa temor y todo esto. Pero hermano, la fe nuestra puede vencer esto. Como hizo un amado oficial de esta obra, gloria al Señor, en Puerto Rico, que estaba enfermo, muy enfermo, y él dice: quiero que me lleven para yo predicar en tal lugar, porque él predicaba mucho. Muchos no lo conocieron, fue el primer secretario de la obra. Yo tuve el privilegio de conocerlo y de estar en su iglesia también un par de veces. Y él le dijo a su familia: lléveme a tal lugar, quiero predicar, quiero entregarle al Señor mis últimos días predicando. Y él fue y predicó al aire libre, gloria a Dios, en un barrio ahí, y después regresó. Entonces vinieron a verlo y él dijo: el Señor me llama a su presencia y lo va a hacer ya. Él mismo acomodó su traje, acomodó sus manos así como se las acomodan a los difuntos. Así, creo que es así, ¿no? Y en cuanto acomodó, dio el último suspiro y se fue. Qué lindo, ¿ah? Eso es lindo, morir así, hermano, que uno... El morir nunca lo va... La muerte es nuestro enemigo, eso lo dice la Biblia. Nunca será nuestro amigo ni nuestro buen conocido. No. El diablo y la muerte, ¿no? Enemigos acérrimos. Pero no nos meten miedo si no queremos que nos metan miedo. Por lo menos ese miedo atroz, ese miedo desconfiado, no debe existir en un creyente aún enfrente de la muerte. ¿Cuántos lo creen en este día? Gloria a Dios. ¿Qué hizo Ezequías? En lugar de testificar, les empezó a enseñar los tesoros. Los llevó a la casa de sus tesoros, y le mostró a los babilonios todo lo que tenía, todos sus bienes, todos sus tesoros. A los babilonios, hermanos, los babilonios no eran la amenaza que fueron después. En ese momento eran, diríamos, como blancas palomitas. Cuando el profeta Isaías se dio cuenta de eso, lo llamó y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste con los babilonios? ¿Qué les enseñaste? Y Ezequiel dice: bueno, les enseñé todos mis tesoros, los tesoros de Israel, le enseñé todo lo valioso que hay aquí. Y ahí Isaías lo recetó, hermanos, fuertemente, gloria al Señor, y le dijo que había hecho mal, que iba a llegar el momento en que sus hijos serían trasladados como esclavos a Babilonia, amarrados, y algunos de ellos torturados por haber hecho eso, de no darle la gloria a Dios. Porque el asunto era que Dios era el dueño de lo que tenía Ezequías y de su propia vida. Pero no dijo nada de eso. No dijo nada, no agradeció a Dios, no testificó del poder de Dios. Lo que hizo fue ufanarse y abanicar su ego, enseñándole lo mucho que tenía. Se cumplió exactamente, hermanos. No mucho tiempo después, Babilonia se fortaleció, les cayó encima, los invadió y se llevó a todo el mundo para Babilonia. No se pueden hacer las cosas así. La sutileza del diablo es tal
que el creyente puede hasta equivocarse y pensar que es una bendición de Dios lo que le está pasando y que por lo tanto gloria a Dios, pero el diablo se estará riendo y diciendo: lo tengo, lo engañé. Porque si te pide a cambio tu testimonio, tu relación con Dios, tu vida espiritual, aunque te dé todos los tesoros de la tierra, no ganaste, perdiste. Perderíamos, porque ¿con qué nosotros vamos a comprar lo que Dios nos ha dado? El Señor le dijo: ¿qué recompensa dará el hombre a Dios por su alma? No existe. El alma vale más que todos los tesoros de Babilonia, de Israel y del mundo entero. No puede uno venderse al enemigo por nada ni por nadie. Puede venir la tentación, puede venir el empujón del diablo para ver si logra, pero tú puedes estar firme, hermano. Tú puedes estar firme. No vengas con que no aguanté, que no pude. No, Dios te ha dado recursos, te ha dado poder, te ha dado fortaleza, te ha dado su palabra, te ha dado una iglesia, un pastor. Puedes vencer en el nombre de Cristo. Sea el Señor glorificado. Fue una sutileza que usó el enemigo. Y por eso, hermanos míos, la respuesta fue este juicio que tuvo que ver y cosechar el rey Ezequías. En general fue un buen rey y peleó grandes batallas y triunfó, pero luego no fortaleció algunos de los portillos de su debilidad, y por ahí pudo el enemigo hacerle daño. Mejor se lo hubiera llevado el Señor cuando se cumplió su tiempo. Se cumplió su tiempo, el Señor se lo quiere llevar a mí. No vamos a ser como una madre que vio a su hijito pequeño que estaba en peligro ya de muerte, en su lecho de muerte, y llegó a la iglesia donde dijo: hermanos, yo hago un pacto, un voto con Dios. Si Dios no sana a mi hijo, yo me aparto de Dios, mi fe se muere. Delicado eso. ¿Sabe qué? El Señor sanó al hijo. Era un niño, lo sanó. Como 17 años después lo vio ella colgando, ahorcado como sentencia de ley, porque se volvió un asesino y un delincuente terrible. Y cuando ella vio a su hijo traspasado su corazón de madre, el Señor le trajo un mensaje que le dijo: ¿te acuerdas cuando yo me lo quería llevar y tú te pusiste en medio? Te respondí, pero esto es lo que yo te quería evitar. Dios tiene razón siempre, hermanos. Si Dios nos cambia el rumbo, sigamos lo que Él nos está diciendo. Gloria a Dios. No solo en términos de vida o muerte, sino en muchas cosas de la vida nuestra. ¿Cuántas veces Dios advierte y nos dice y nos advierte otra vez, y aún así nosotros vamos siempre ahí donde no debe de ser, ahí vamos? Entonces hay que cosechar el resultado de esa desobediencia. Quiero ya ir terminando, pero Dios nos comprende, hermanos. Ezequías no fue una persona que se perdió espiritualmente, pero pudo haber ganado batallas que perdió, porque le permitió al enemigo abrir sus portillos y no los cerró. ¿Cuál será el portillo suyo? No sé. Puede ser el licor, puede ser el adulterio, puede ser el dinero. Hay cosas que el diablo utiliza. Hay gente que tranquilamente le vende el alma al diablo por dinero, después que le garantice que va a estar aquí en vida con buen dinero en el bolsillo. Mire, aunque no lo pueda ni disfrutar, pero el diablo le cumple.
puede cumplirle, se lo da. Así hacen muchos artistas y actores de cine y gente de la farándula y del espectáculo. Generalmente se rozan con ocultismo y tienen sus santeros y tienen sus brujos para que los guíen en la vida. Le tienen vendida el alma al diablo. Eso sucede mucho entre ellos. Dios nos ayude, hermano. Dios puede ayudarnos. En la Biblia no todos los hombres que aparecen ahí como grandes héroes lo fueron siempre. Tenemos un hombre como Noé, cayó en el pecado de la borrachera. Algunos dicen, bueno, él no sabía que ese era el resultado. Hay que ver, eso tiene tela que recortar. El hecho es que se metió en problemas por emborracharse. Tuvo problemas y los trasladó a su propia familia, a sus hijos. Mejor no lo hubiera hecho. Dios no lo desechó, lo recuperó y conocemos a Noé como un hombre de Dios hasta el final de su vida. Gloria al Señor. Tenemos a un Jacob que era engañador. Era un terrible experto en engañar gente. Su nombre quiere decir engañador. Y porque desde el vientre de la madre quería dejar atrás a su hermano. Hoy hablamos de él un poco. Y algunos dirán, bueno, ¿y cómo Dios usa una persona así tanto? Y Jacob, que Dios dice, yo soy el Dios de Jacob. Algunas veces dice solo de Jacob. Y entonces, ¿dónde está la vida espiritual de Jacob? No, es que Dios cambió a Jacob, hermano. El Jacob con que Dios hizo un plan o continuó y elaboró un plan completo fue el Jacob que regresó de Harán 20 años después de haber engañado a su padre con alianza de su madre también, y regresa, y cuando viene de regreso viene buscando la ayuda de alguien, de Dios. Él sabía que cuando él salió de la tierra de Israel, él tuvo un encuentro con Jehová allá en el desierto. Había unas piedras ahí, él se dio cuenta. Tuvo un sueño de una escalera que ángeles subían y bajaban. Y él dice, aquí estaba el Señor y yo no lo sabía. Hizo un pacto con Dios allí mismo. Una especie de pacto. Eso de pacto yo me cuido, porque eso de pacto está muy rayado ya. Pero él hizo, en ese caso él sí, un pacto. Y le dijo a Dios que le iba a ser fiel, solo que le diera pan, que le diera. Mire si era el hombre bueno en eso de los negocios, ¿no? Señor, dame pan, dame la paz de mis enemigos por allá, que yo pueda regresar aquí a esta tierra tranquilo, Señor, que tú me des todo lo que necesito, y entonces yo te voy a entregar también hasta los diezmos, le prometió al Señor. Pero Dios miró algo positivo. La fe de Jacob estaba ahí, aunque fuera en germen, pero estaba ahí. Jacob era un engañador. Ahora se encontró al papá de él, como todo engañador, ¿no? Hay otro más bueno que él engañando, y ese se lo encontró él allá en su tío, que era hermano de Rebeca y que se llamaba Labán, que le dio la bienvenida. Y el suegro que le dio la bienvenida cuando lo vio cargado de tesoros que traía él para repartir, le dio la bienvenida y le dijo, bendito de Jehová, entra. Y lo metió para la casa, le hizo un banquete. Pero lo estaba midiendo, hermano. Y la verdad es que este Labán sí era, de verdad, hermano, una persona sin escrúpulos. Y lo puso a trabajar. Ustedes saben que lo puso a trabajar y no le pagaba. Y vio que Jacob se enamoró de su hija Raquel. Y dice, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Y cuando Jacob vino y se acercó, ya usted sabe, ¿no? Como ese muchacho enamorado que va a hablar con el suegro y va todo tembloroso y nervioso, ¿no? Pues así llegó Jacob. Y Labán le dijo, mira, aquí lo que hay que hacer es trabajar por ella.
tú tienes que trabajar 7 años, 7 años por ella. Lo puso a trabajar 7 años, que Jacob dice que se le fueron rapidito porque estaba muy enamorado de Raquel. Y esa noche, de acuerdo al matrimonio oriental, pues se hizo la boda. El novio casi no veía a su novia, así que fue fácil. Ahí estaba la muchacha cubierta con su velo así, tipo musulmana, que no existía en ese tiempo, ¿no? Y cuando Jacob viene a ver, hermano, no es Raquel, no era la mujer por la que él había trabajado, era la hermana de ella, mayor, que se llamaba Lea. Y claro, él tira todo por los lados y se va de una vez donde su suegro. ¿Qué me has hecho? Me has engañado. Yo he trabajado por Raquel, no he trabajado por Lea. Y el hombre vuelve y usa su astucia. Dice: Jacob, es que no se me olvidó explicarte. Acá nuestra costumbre es distinta, es distinta. Aquí no se puede casar la menor primero que la mayor. Primero se casa la mayor, después sigue la menor. Y Lea es la mayor. Así que Raquel no puede casarse contigo ahora. ¿Quieres casarte con ella? Por favor, habrá dicho Jacob, si esa es la que yo quiero, trabájame otros 7 años. Lo puso a trabajar otros 7 años sin sueldo. El sueldo era Raquel. Y después se casó con Raquel y quedó tan contento que trabajó otros 7 años más. Sí, trabajó otros 7 años más adicional. Claro, ahí sí recibió, pero el hombre le decía: te voy a pagar 100, y le salía con 20. Y te voy a pagar, no, el próximo yo te ajusto todo y te voy a pagar los 100 más lo que te debo. Y al día siguiente o al siguiente pago le salía con 30. Jacob dice: ya 10 veces me has cambiado el sueldo. Pero no podía hacer nada el pobre. Lo único que hizo fue convencer a Lea y a Raquel de que se fueran. Y usó un argumento también usando el mismo acomodo de astucia. Digo: mire, tu padre lo que ha hecho es vendérmelas a ustedes, a mí. ¿Cómo ustedes van a tener fidelidad con su padre si las ha vendido? Además no me ha pagado a mí el sueldo ni nada. Y empezó él también a usar su astucia, porque hizo que todo el ganado que nacía nuevo en los potreros de Labán, su suegro, pasaran a propiedad de él legalmente. Legalmente. Pues él dice: no me pagues, no me pagues. Lo que hagas, lo que debes hacer es: toda oveja que nazca manchada es mía. Y toda oveja que nace normal, blanca, esa es tuya. Y Labán dice: si aquí no nacen ovejas manchadas. El hombre dice que iba de nuevo a caer como un saco de papas. Pero hizo un truco, yo no sé qué, ese truco yo no sé cómo lo pudo hacer Jacob. La cosa es que puso unas varas, algo que él había aprendido seguro por allá. Eran unas varas especiales, hermano. Y entonces de ahí para adelante no nació ni una sola oveja blanca. Todas eran manchadas. Terrible. De verdad que estos dos hermanos eran terribles. Y Jacob tiene que huir, porque tampoco lo dejaba irse. Tiene que huir. Y se va 3 días del desierto adelante de Labán, pero después Labán lo alcanza. Y Dios es el que tiene que advertir a Labán, tío de Jacob, y le dice: mira cómo trates a Jacob. Mira cómo trates a Jacob. Y Labán se sintió con miedo y fue y le dijo: Dios me ha hablado, porque si no hoy te mataría.
pero Dios me advirtió y por eso te dejo vivir, porque no me has dejado ni saludar ni despedirme de mis hijas y mis nietos. Ese era cuento, ese era otro cuento más de Labán. Labán era sin escrúpulos, ¿no? Bueno, se encontró a su papá ahí, Jacob. Así que ya él va con su primer golpe. Y después de ahí, cuando oye noticias de la tierra de Israel, dice: te está esperando Esaú, tu hermano, que juró matarte. Él te está esperando en el camino con 3 compañías, 3 grupos, como de, digamos, unos 100, 200 hombres. Y es ahí donde Jacob empieza a pensar que ya su astucia no le servía, que no dio resultado. Y cuando ya se acercaba, él le dice a su gente: mire, aquí no ha valido nada, porque le mandó unos regalitos de astucia también. ¿Y qué va, hermano? Esaú no estaba para recibir regalos, se los devolvió con un mensaje: no quiero nada tuyo. Y ya Jacob dice: esto está tirado ya, la suerte está hecha, me va a matar. Agarró su campamento y lo dividió en 2. Y dice: bueno, mientras ataca uno, el otro huye. O sea, la última astucia de Jacob, defender así sus campamentos, porque iban sus hijos, iban sus rebaños, corderos, etcétera. Y cuando llegaron al área, pues entonces ahí es donde Jacob se acuerda que Dios se le manifestó en ese lugar, en ese mismo lugar. Por eso busca de nuevo allí para Betel, gloria a Dios, y se mete allí esa noche. Y es esa noche cuando desciende un ángel de Dios. Dios manda a sus ángeles y sus ángeles ministran a favor de la gente que cree. Aleluya. Y el ángel del Señor vino, y cuando Jacob lo vio, dice: esta es la respuesta de Dios. Ya él había visto ángeles. Y se fue, hermano, y empezó a agarrarlo para que no se fuera. El ángel tenía un mensaje. Ángel quiere decir mensajero. Él traía un mensaje y Jacob lo quería oír. Su interés espiritual se exacerbó al punto de que agarró al ángel y no lo dejaba irse. El ángel había venido en forma totalmente humana. Y cuando el ángel le dice: suéltame, que tengo que regresar, Jacob dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Él dice: mi astucia no me sirvió, no me sirve, ni siquiera la última que usé, no me sirvió nada. Ahora lo único que yo tengo es la esperanza en Jehová, mi Dios. El ángel viene y lo toca por aquí, por el muslo, y le descoyunta el muslo, de manera que el hueso se separa en su coyuntura. Eso es grave, ¿eh? Cuando eso sucede, nadie se puede mover, hermano. Un hueso desconectado destiempla todo el cuerpo, no solamente la parte esa, todo el esqueleto pierde esa unidad, esa conexión que tienen los huesos con los huesos, porque hay uno que no está conectado, el muslo. Entonces David dice: ya no puedo ni moverme, ahora menos. ¿Y sabe qué hace? Se le tira encima al ángel y lo agarra, hermano, como si fuera un luchador de lucha libre. Lo agarra, gloria a Dios, y le dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Suéltame, que raya el alba y tengo que regresar. No te dejaré hasta que no me bendigas. Así se atrapa la bendición de Dios, hermano. Con fe, con decisión, con esfuerzo. Y el ángel se volvió a Jacob, el engañador, y le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y el ángel, Jacob le dice al ángel: Jacob me llamo Jacob. Era diciendo: soy un engañador. Desde el principio soy mentiroso. He estafado gente, he engañado a mi padre, he engañado a muchos otros.
me llamo Jacob, que quiere decir suplantador. Ya no se llamará más tu nombre Jacob. Ya no serás eso que eras. Desde hoy en adelante te llamarás Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso se llama un hombre restaurado, hermanos. Dios restaura. Y ese es el Jacob que usted encuentra en la Biblia como uno de los patriarcas benditos de Israel. Y de ahí para adelante verán que es otro Jacob, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo crees en esta noche, amigo? ¿Lo crees, hermano? Dios cambia las cosas, Dios restaura las cosas. Bendito sea su nombre. Si hay alguna vida que tenga que pasar al altar, además de los que ya pasaron, hágalo ahora. Y si hay alguna vida que no ha aceptado a Cristo, yo le digo, acércate a Dios hoy. Hay esperanza, hay oportunidad. Hoy es día de salvación aún. Mañana no sé, pero hoy es día de salvación, porque hoy estás aquí, el Señor está aquí. Todavía no se ha cerrado la puerta de la gracia, continúa abierta. Y por eso puedes aprovechar el día especial de tu salvación, que puede ser hoy. Bendito sea el Señor. Ya no camines en este mundo en tu propio yo, sino camina desde ahora en adelante al lado del Señor. Vas a luchar, pero vas a vencer en el nombre de Jesús. Él es poderoso para ministrarte en todo momento. Hay vidas que aceptan a Cristo, estoy totalmente seguro, y también a través de los medios de comunicación, allí al lado de su pantalla o de su computadora, usted puede recibir al Señor Jesucristo. No ofrezco una religión, ofrezco a Cristo como Salvador personal, aquel que murió por usted en la cruz, que dio su sangre para limpiar sus pecados. Y amados hermanos, también todo el que esté necesitado de un toque de Dios, ahora puede conectarse con el Señor. Vamos a hacer la oración de fe. Vamos a incluir las personas que aceptan a Cristo. Si alguno de los hermanos y hermanas puede acercarse a los que aceptan a Cristo, aquí vemos vidas que están aceptando a Cristo y le puedan ministrar, y luego mientras hacemos la oración por ellos, gloria a Dios, porque Dios tiene poder, hermanos. Alabanzas al Señor. Cristo vive para siempre. Padre, invocamos tu nombre santísimo, dándote la gloria y dándote la honra. Gracias por tu obra maravillosa. Es cierto que somos débiles en nosotros mismos. Es cierto que no podemos frente a nuestro formidable enemigo, pero tú nos has dado victoria y nos has enseñado en tu palabra que no es la fuerza del enemigo, sino la fuerza tuya la que tenemos que ver. Es esa fuerza de lo alto que nos fortalece y nos hace más que vencedores. Padre, te pido que recibas a los que te aceptan en esta noche, tanto aquí como a través de los medios también. Envía gracia a cada uno, envuélvelos en tu presencia. Padre, que te sientan allí donde están, Señor. Perdona sus pecados, sus iniquidades, toda maldad, cualquiera que sea, porque tú perdonas el pecado del hombre. Sana toda enfermedad y repréndela ahora, Padre, para tu gloria. Haz nuevas criaturas, Señor, como hiciste con Jacob. Dios mío, cambia los corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprende toda amenaza diabólica, toda obra satánica, todo ataque de tinieblas. Repréndelo, Padre,
y da la victoria a cada uno, Señor. Bendice los hogares, bendice los niños, bendice los jóvenes y adolescentes. Envía gracia a cada uno de ellos para que puedan pelear las batallas. Que tu iglesia, Padre, fortalezca las debilidades, cierre los portillos, Señor, en el nombre de Jesús. Que las debilidades sean fortalecidas en esta noche para la gloria tuya, Padre, porque tú eres nuestro Señor y nuestro hacedor. A tu nombre, gloria. Gracias, Maestro, gracias, Maestro, gracias, Maestro, aleluya. Maravilloso el Cordero de Dios, maravilloso el Cordero de Dios.